Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Qué bendición del Señor poder nuevamente continuar con este estudio que estamos haciendo sobre las 7 parábolas dichas por el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Jesús las identificó como los misterios del reino de los cielos, y hoy vamos a concluir con la 7ª parábola de esta serie, la parábola de la red. Vamos primeramente a orar a nuestro Padre Celestial para que Él bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias una vez más por poder estar en este día para abrir tu preciosa palabra. Gracias porque por medio de ella tú has de estar enseñándonos nuevamente a nuestra alma. Y hoy nuevamente pedimos también por aquellas personas que están viendo y que están escuchando este mensaje, por aquellos que no son todavía tus hijos, que pueda ser hoy el día aceptable, que hoy pueda ser el día de salvación. Señor, edifica tu pueblo, danos ese crecimiento que nuestra alma necesita, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Venimos a ti como ese siervo que clama por las corrientes de agua. Así venimos, Señor, teniendo esa sed en nuestra alma. Señor, venimos buscando tu bendición. Señor, háblanos nuevamente a nuestro corazón. Edifica tu pueblo, salva las almas, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces la parábola de la red allá en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En estos versículos de la palabra del Señor que hemos leído, tenemos ante nuestros ojos una profecía de nuestro Señor Jesucristo que no se ha cumplido todavía. Y Dios solo sabe qué pronto puede estar ese día. En esta última parábola es similar en muchos aspectos a la parábola del trigo y la cizaña. Ambos muestran lo bueno y lo malo mezclados hasta el juicio. En ese momento habrá una separación entre lo verdadero y lo falso, y solo los justos entrarán al reino, aunque en esta dispensación actual se permite que permanezcan juntos entre los buenos y los malos. Lo único que realmente limpiará este mundo y lo preparará para el reino milenial es el juicio de Dios que vendrá antes de entrar en el milenio. La parábola de la red es una aterradora advertencia acerca de lo que le pasará a todos los malvados cuando sean separados de los justos al fin de esta dispensación de la gracia. El comentarista Dwight Pentecost dice en su comentario con respecto a esta parábola: el siglo terminará en juicio contra los injustos que han de ser excluidos del reino que ha de inaugurarse, y los justos serán introducidos en él para disfrutar de la bendición del reino del Mesías. Jesús nos da en esta parábola una imagen vívida de ese juicio, y es mi oración, mi querido amigo que me estás viendo, que este pasaje que estaremos por estudiar pueda mostrarte a ti tal vez una palabra adecuada, una palabra conveniente para tu alma. Y quién sabe, quizás en este día sea el día más feliz de tu vida si todavía no tienes al Salvador en tu corazón. Vamos a mirar el primer punto a desarrollar, la red, símbolo del Evangelio.
En esta parábola la red es una figura del Evangelio de la gracia de Dios. No se refiere la red a la iglesia. La red es algo preparado y equipado para un propósito especial, atrapar peces. Y Cristo y sus verdaderos seguidores echan la red del Evangelio al mundo, trabajan arduamente pescando hombres, como el Señor Jesucristo les dijo allí en Mateo capítulo 4, versículo 19 a sus discípulos, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La red en sí misma no hace distinción de los peces, ya que recibe a todos los que vienen. La invitación del Evangelio es universal, es para toda criatura. Dios no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13, el apóstol Pablo nos enseña esto, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La red descrita en esta parábola era una red muy grande, pesada abajo, con corchos en la parte superior y barriendo a veces por 1 kilómetro cuadrado, atrapando todo a su paso, incluidos los peces deseados y toda especie de vida marina y toda clase de peces, hasta criaturas indeseables. Antes de esto, a los peces buenos y malos se les permitió nadar juntos en el agua, al igual que se permitió que el trigo y la cizaña crecieran juntos hasta el fin de la siega. Sin embargo, una vez atrapados en la red, se producirá una gran separación, al igual que habrá una separación del trigo y la cizaña. No confunda esta red con la red pequeña que un pescador arrojaría desde la orilla y luego tiraría con la mano. No, esta era una gran red de pesca conocida como red de arrastre o red de barrido. Barre el mar juntando todo lo que encuentra a su paso. A veces esta red gigante se ataba entre 2 barcos y harían un amplio barrido, lo que generalmente resultaba en una gran captura de peces y cualquiera otra criatura que pudiera haber estado en el camino, allí esa red lo capturaría. El comentarista Warren Wiersbe dice: la predicación del Evangelio en el mundo no convierte al mundo, es como una enorme red barredera que recoge toda clase de peces, algunos buenos, otros malos. La iglesia profesante de hoy tiene en su seno tanto creyentes verdaderos como falsos, como nos dice la parábola de la cizaña, buenos y malos, como nos dice esta parábola de la red. Hasta aquí el comentario de Warren Wiersbe. Dios tiene su red y la echa sobre las naciones del mundo para ganar almas. ¿Cuál es su trabajo, mi trabajo en este mundo en el cual vivimos, mi querido hermano en Cristo? Nuestro trabajo es lanzar la red del Evangelio. Nuestro trabajo no es convertir a la gente. Mi amigo, no es mi responsabilidad. Yo no puedo hacer que nadie sea un creyente, pero puedo dar testimonio de mi fe. Puedo predicar el santo evangelio de la salvación que Dios ofrece a todos los pecadores. El Señor Jesucristo nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios es como una red que lanzamos en las naciones de este mundo, y al final de los tiempos aquel que separará el trigo de la cizaña, ese mismo Dios es quien separará los buenos de los malos. Los pescadores, aquellos que echan la red al mar, son aquellos evangelistas del Señor, son aquellos predicadores de la palabra del Señor. Eres tú, mi querido hermano, hermana,
que estás predicando el mensaje de Dios allí en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, el apóstol Pablo dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo predicó el evangelio a todos los hombres, a los pobres, a los ricos, a aquellos que estaban en esa eminencia mientras él tuvo oportunidad, y aun cuando no la tuvo, él creó oportunidades para predicar el mensaje del evangelio. Él era principalmente, como dice él mismo allí en Romanos 11:13, el apóstol de los gentiles, pero sin embargo frecuentemente él predicó a los judíos para que puedan venir al conocimiento de la verdad y Dios los salve. Miremos el segundo punto: el mar, símbolo de las naciones. En las Escrituras, el mar a menudo representa a los gentiles o a las naciones del mundo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La red se arrastra por el mar del mundo. También nos dice de un estado de alteración, inquietud y peligro, como es el mar, ¿no es cierto? En este mar se ha echado la red del evangelio. En Juan 12:46 dice el Señor Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el propósito del Señor es reunir un pueblo para su nombre. La red trae todo de este mundo y reúne tanto lo bueno como lo malo. Esta era presente va a terminar con la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra después de la tribulación de 7 años. Los peces recogidos en la red no representan a todos los seres humanos que han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, no. Los recogidos son solo los que están en el mar al final de esta dispensación de la gracia. Solo incluye a las personas que están vivas en el planeta Tierra en un momento de la historia, es decir, al final de esta dispensación. El Señor ya describió ese mismo evento con la cosecha y lo vimos allá en la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 39. Note cómo el término fin de los tiempos se usa en otras partes. En Mateo 13:40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y también en Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este pasaje que nos dice el fin de este siglo estará marcado por la segunda venida del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, a esta tierra. Y esta dispensación que estamos viviendo entonces terminará al final de este período de la tribulación, como dice allí en Daniel capítulo 9, la semana número 70. El tercer punto: las dos grandes clases en que la humanidad es dividida. Miremos en Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hay solo dos clases de personas en el mundo a la vista de Dios, y las dos se mencionan en este texto: aquellos que son llamados los peces buenos o los justos, y aquellos que son llamados los malos. Visto con el ojo del hombre, la tierra contiene muchas clases diferentes de habitantes, pero visto con el ojo de Dios, solo contiene dos. El ojo del hombre ve lo de afuera, la apariencia,
Esto es todo lo que al hombre le importa, pero el ojo de Dios tiene sus miradas en el corazón. Y esta es la única parte que para Él tiene verdadera importancia. Entonces, probado por el estado de sus corazones, hay solo dos clases en las que las personas pueden ser divididas. Pueden ser ellas, como dice en esta parábola, los buenos y los malos. ¿Quiénes son aquellos buenos o justos en este mundo ante los ojos de Dios? Son todos aquellos hombres y mujeres que han sido redarguidos de sus pecados y creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos son los hijos e hijas de Dios el Padre Celestial. ¿Quiénes son estos buenos? Son todos aquellos donde mora el Espíritu Santo y son conducidos y dirigidos por Él. Son todos aquellos que han tomado al Señor Jesucristo como su única esperanza y salvación, y la Biblia como su única guía para sus almas. Son todos aquellos que consideran al pecado como su enemigo mortal y miran al cielo como su única morada celestial. Son todos aquellos que aman, que viven y le sirven al Señor Jesucristo. Todas estas personas, aunque pecadores y viles, indignas ante sus propios ojos, como así lo somos cada uno de nosotros, somos parte de ese rebaño, de ese grupo de justos de esta humanidad, que Dios nos ve, como dice, buenos. Pero miremos, ¿quiénes son los malos en el mundo según la vista de Dios, según a los ojos de Dios? Todos los hombres y mujeres que no tienen fe salvadora en Cristo y ninguna santificación del Espíritu en sus vidas. Algunos de ellos son ateos y algunos son cristianos de nombre. Algunos están para burlarse y despreciar al Señor, y algunos, como los fariseos, se consideran a sí mismos honestos, virtuosos, obedientes a los mandamientos, a las leyes de Dios. Algunos de ellos constituyen un tipo de religión puramente de los domingos y otros son absolutamente descuidados, excepto en su propio placer y en seguir en este mundo perdido por donde quiera que vaya. Pero cada uno de ellos son los malos, aquellos que asisten a la iglesia pero no tienen ningún cambio en su corazón, siguen estando en esa condición perdida. Todos ellos son considerados como los malos. Ellos no traen ninguna gloria a nuestro Padre Celestial. En Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ellos desobedecen una y otra vez la palabra del Señor. Ellos nunca escuchan la voz de Dios, aún ante las advertencias que uno puede darle. Ellos no son esa parte de los buenos, sino son esa parte que van a morir con sus pecados, que no son dignos de entrar en el cielo, en la eternidad con el Señor. Ellos no le sirven, ellos no le aman y por consiguiente Dios no tiene placer en ellos. Al contrario, Dios tiene lástima de sus almas y ellos son considerados los malos. Usted debe examinarse, mi querido amigo. ¿Está usted entre aquellos que son los justos, los buenos o los malos? No existe términos medios, no existe neutralidad. ¿En cuál de estos dos estás? Hágase un examen a su alma por medio de estas preguntas y después sígalas analizando por el bien de su alma. Pregúntese, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted una nueva criatura? ¿Tuvo alguna vez en su interior un convencimiento de culpabilidad por sus pecados en la vida y se arrepintió de ellos? ¿Está mirando usted solo al Señor Jesucristo como la fuente del perdón de sus pecados y la vida eterna? ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Le sirve usted al Señor Jesucristo? ¿Odia usted sus pecados y lucha todos los días contra ellos? ¿Anhela usted una santidad para su vida y se esfuerza
cada día para apartarse del pecado? ¿Ha salido del mundo o ama usted al mundo? ¿Le encanta a usted leer la palabra del Señor todos los días? ¿Ama usted a las personas que son del Señor Jesucristo? ¿Predica usted del Salvador a este mundo perdido o vive callado? ¿Nunca dice nada en cuanto a lo que usted dice que cree? Oh, piense en estas cosas. Y entonces quizás usted podrá responder mejor al estado de su alma. Es mejor entonces averiguar cómo está su alma, si usted realmente está viviendo en el pecado o usted se ha arrepentido. Y si no es así, corra, mi querido amigo, en este día y arrepiéntase inmediatamente antes de mantenerse en esa condición de perdido. Y puede llegar el día, y hoy puede ser el día, que su alma pase a la eternidad. Ojalá que pueda hacer esta decisión por el Señor. Miremos el cuarto punto, la herencia de los creyentes en Cristo. El texto nos dice palabras de consuelo. En Mateo 13:48 dice: y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. La verdadera iglesia será arrebatada de la tierra antes de la tribulación, un hecho no revelado aquí en Mateo capítulo 13. Los justos del período entre los dos advenimientos, entre la primera venida del Señor y la segunda venida, cuando el Señor venga a esta tierra a reinar en su reino milenial, se deben incluir también a los santos de la tribulación. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia no habrá gente salva en este mundo, pero esta situación no durará por mucho tiempo. Los dos testigos que vemos allá en Apocalipsis capítulo 11, junto a los 144.000 judíos que el Señor va a levantar, serán esos testigos que van a predicar la palabra del Señor, y muchos serán salvos en este período de tribulación, como vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En resumen, los buenos y los malos, creyentes e incrédulos, morarán juntos hasta el fin de esta dispensación de la gracia. Y esta parábola nos habla de esa generación que estará viva cuando el Rey regrese por segunda vez. Los justos que sobrevivan a la tribulación son los que entrarán al reino con gozo. Los injustos serán juzgados con la muerte y no conocerán el gozo del reino. Ellos se enfrentarán a Dios en el juicio final, el juicio del gran trono blanco, como vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Cuando el Señor Jesucristo, el Rey, venga en su segunda venida, ningún pobre pecador del tiempo de la tribulación que ha creído en Cristo por medio de la fe estará ausente de esa compañía. Ningún justo estará ausente o dejado afuera. Habrá un reino para los justos de la tierra, y en ese reino todo hijo de Dios será traído. Y es muy confortable este pensamiento que el Señor dijo a sus discípulos allá en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Miremos el quinto punto, el destino de los que no son de Cristo. El texto describe algo que debe hacernos retumbar en nuestros oídos. Miremos en Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los ángeles estarán involucrados en este proceso de separación. Los malvados serán separados de los justos.
El comentarista Warren Wiersbe dice: cuando Jesús regrese a la tierra para librar la batalla del Armagedón, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, separará a los creyentes e inconversos en la tierra. Estas son personas vivas que no son parte de la iglesia, ya que estará en el cielo, o de Israel. Son gentiles, de los cuales se tratará con justicia. Los salvos entrarán en el reino, pero los incrédulos serán arrojados al horno de fuego. Y permítame ilustrar con este gráfico lo que ha de acontecer. Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, al final de la dispensación de la gracia, todos los hombres vivos serán separados en dos grupos para entrar o no en el glorioso reino de Cristo. El Señor Jesucristo, en el juicio de las naciones, los separará unos de otros. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 32. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y las separará unas de otras, como el pastor separa sus ovejas de las cabras. En Mateo 13:50 hemos leído: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El énfasis en este verso está en las personas inicuas, malas. Los echará, dice, en el horno de fuego, en el infierno. El horno de fuego da a entender ferocidad del tormento. Y qué terrible es este lenguaje. Dice la palabra: los echarán, o mejor dicho, los arrojarán. Un término que significa allí algo expresivo de indignación, de aborrecimiento, de humillación. Pero la palabra de Dios también dice que habrá llanto, y significa angustia, lamento, un lamento profundo. También dice: habrá un crujir de dientes. Implica golpear los dientes los unos contra los otros, como en un caso de ira, de rabia, de dolor o de frustración. O también puede ser desesperación, a la cual conduce su irremediable situación. Todo esto describe la condición de los malvados. En la vida futura, el Señor castigará a todos aquellos que no son sus hijos con un castigo espantoso y terrible. Todos los que se encuentran sin arrepentimiento, todos aquellos incrédulos, todos aquellos que se encuentran aferrados, agarrados a su pecado, amando este mundo y puestos sus afectos en cosas que están fuera del Señor Jesucristo. Su castigo, dice la palabra de Dios, será muy severo. Ellos serán quemados por la eternidad. Ellos serán castigados por toda la eternidad. Ese fuego, dice la palabra de Dios, va a ser un fuego inextinguible, interminable, inagotable, fuego perpetuo por millares y millares de años. Y estas son ciertamente cosas muy tristes y dolorosas para poder hablar de ellas. Y no tengo ciertamente ningún placer en hablar de este tema. Diremos más bien como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero ciertamente, doloroso como es el asunto del infierno, pero es un tema que no puedo callarme, que no puedo dejar de hablar. Estas son cosas escritas aquí en la palabra del Señor para nuestro aprendizaje y para poder considerarlas muy bien. Porque ¿quién desearía hablar del fuego del infierno si Dios no lo había hablado antes? Yo sé que algunos no creen que el infierno existe. Hay ciertamente una indiferencia profunda arraigada en las mentes de los hombres en cuanto a este asunto del infierno. Los hombres comen, beben y duermen como si no hubiera un juicio, como si no hubiera una ira de Dios
por los pecados del ser humano al final de sus vidas. Ellos piensan que es imposible que pueda haber semejante lugar. Ellos dicen que es incomprensible con la misericordia de Dios. Dicen que es demasiado horrible una idea así para que fuese verdad. El diablo, por supuesto, se regocija mirando a tales personas con estos pensamientos. Ellos están predicando su propia doctrina favorita, la doctrina favorita de Satanás. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estos hombres se recrean con la mentira, con el engaño. También sé que algunos creen que hay un infierno, pero no creen que alguien va a ir allí. Ellos creen que todas las personas no son tan malos como parecen. En su interior, allí en su profundo, son personas buenas, cumplen y hacen lo bueno porque todos son sinceros, todos tienen buenas intenciones y todos para cuando ellos mueran esperarán allí el cielo, entrarán al reino celestial. Oh, ese es otro engaño tan común que creen las personas de este mundo. En Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, el Señor Jesucristo, el mismo Señor dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temed a Dios, temedle a Él, temed a aquel que puede no solo quitarnos la vida, sino mandar un alma al infierno. Mi querido amigo, hay un infierno, hay un fuego eterno para los malos. Entonces tenga cuidado que usted no lo descubra demasiado tarde por su propia perdición. Le digo, venga el Señor Jesucristo en este día y sea libre de esta condenación que le espera a todos aquellos que no creen. Para terminar, quisiera ver los versos allá en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, que creo que son como una conclusión, que allí figura en nuestras Biblias la parábola del padre de familia. Algunos consideran que esta octava parábola del capítulo 13 de Mateo, pero probablemente sea mejor considerarla como una parábola complementaria o de conclusión. Miremos allí el versículo 51 de Mateo 13. Dice: Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Los discípulos dijeron que entendían todas estas cosas, aunque ciertamente no entendían completamente todo lo que el Señor les estaba enseñando. Pero miremos en Marcos capítulo 4, 34, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí se nos dice que el Señor, después de dar estas parábolas, expuso todas las cosas a sus discípulos cuando se reunió con ellos en privado. Miremos en Mateo 13:52, y a él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El dueño de la casa tiene tesoros, tanto nuevos como antiguos. Y en este versículo 52, Jesús en esencia estaba diciendo: si realmente has entendido estas cosas, entonces tienes una nueva responsabilidad. Tienes la verdad de Dios, tienes el tesoro de Dios, tú tienes ese tesoro y ahora eres responsable de compartirlo y de enseñarlo a los otros. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo así: pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo se consideraba a sí mismo y a los demás creyentes como mayordomos de los misterios de Dios.
y un mayordomo debe ser hallado fiel. Los misterios de Dios no están destinados a ser ocultos, deben ser revelados, deben ser dados a conocer, deben ser enseñados. Y Cristo nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora que has recibido instrucciones, mi querido hermano, debes tomar estas verdades y vivirlas. Debes compartirlas con otros y explicarlas también. Siembra la buena semilla, que es la palabra del Señor, como hemos estado viendo en todos estos sermones. Muestre que es un verdadero creyente y no una falsificación satánica. Muestra al mundo que usted no forma parte de ese sistema religioso monstruoso y malvado de Satanás. Muéstrele a este mundo que puedes mantenerte puro, independientemente de las influencias corruptas que te rodean. Muestre su respeto por la nación de Israel, el pueblo elegido, escogido de Dios, que tiene un futuro maravilloso en el plan de Dios. Muéstrele al mundo que por la gracia de Dios ha sido hecho parte de un organismo vivo, no de una organización muerta. Él es parte de la perla preciosa de Dios. Y advierta a este mundo, como hemos estado viendo en esta parábola, del juicio de Dios sobre esos peces malos, es decir, sobre aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser administradores fieles de los misterios de Dios. Pero mi querido amigo, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Señor? Sabemos que nadie sabe la hora, pero dice la palabra del Señor en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Oh, mi querido amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando, si nunca has venido a Cristo, venga a Él en este mismo día, en este mismo instante que usted está escuchando este sermón, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Él murió, pero no quedó allí en esa tumba, sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, para que si tú vienes a Él como un pecador arrepentido, Él está dispuesto a darte su misericordia y su gracia, su salvación. El Señor Jesucristo está dispuesto para salvarle. En Mateo 11:28 el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga a Él, sin retraso, venga a Él mientras tenga este mensaje todavía fresco allí en su mente. O venga al Señor Jesucristo y el Señor le promete con seguridad el perdón de todos sus pecados. Venga al Señor Jesucristo y Él le promete vida eterna y nunca más usted será condenado. Oh, considérese un bendito del Señor si usted está reconociendo allí en su alma su condición de miserable pecador, porque es Dios quien está tocando su corazón a través del Espíritu de Dios. Es Dios quien le está convenciendo de su pecado, de su ruina espiritual y de su condenación que le espera. Vengan al Señor Jesucristo en este día. Dígale allí humillado al Señor: Padre Celestial, vengo en este momento a ti, límpiame con tu sangre preciosa de todos mis pecados. En 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y si haces esto, dice la palabra del Señor, como hemos visto, pertenecerás a esa perla de gran precio que es su iglesia. Y a ti, que ya formas parte de la iglesia del Señor Jesucristo, mi querido hermano, te digo, en este corto tiempo que aún nos resta hasta que venga el Señor a arrebatar a su iglesia, mantengámonos firmes allí, unidos, prendidos en la vid verdadera que es el Señor Jesucristo, para poder llevar fruto para su gloria. No pienses
ni hables, ni hagas nada que entristezca el corazón de nuestro Señor. Y entonces, allí con alegría, cuando estemos frente al Señor, el Señor pueda decirnos, como dice Mateo 25, 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has dicho. Gracias una vez más, porque las puertas del cielo no están cerradas, están abiertas para todo pecador que viene a ti, buscando salvación de su alma. En este día, Señor, muchos puedan ser tocados por tu Espíritu y puedan venir a ti. Oh, cuántos familiares, oh, cuántos conocidos todavía permanecen indiferentes, pero, oh Señor, tú deseas salvar y no condenar. Gracias, Señor, por edificar nuestras almas. Gracias, Señor, por el destino eterno que nos depara. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En nombre de Cristo te pedimos.